nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado, jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del miedo de la libertad. Buen día, estimados oyentes, queridos amigos y amigas de la biblioteca, del cuento y del canto. Nos alegra contar con ustedes en esta ocasión y les damos la bienvenida a este programa de difusión cultural. El programa los invita a embarcarse en el extenso mar de las palabras y la historia, a lanzar una red en ese mar y pescar algunos acontecimientos sociohistóricos en torno al fenómeno de la escritura y la lectura. Es muy fácil reconocer que la capacidad de leer y escribir se presenta como un elemento básico de las competencias humanas modernas. Hemos naturalizado sin mayor esfuerzo el uso de técnicas del lenguaje que hacen parte de nuestra larga memoria genética. Pero frecuentemente olvidamos el largo transcurso histórico por el que ha atravesado esa tecnología de la palabra y la inmensa constelación de procedimientos que la componen. El interés por la historia de la lectura nos ofrece al mismo tiempo información sobre el pensamiento, el lenguaje, la oralidad, la cultura, la escritura y un sinfín de términos, razón por la cual acudiremos con frecuencia a dichas palabras y al modo en que se encadenan. Les contamos entonces que realizaremos una serie de 20 programas en los cuales abordaremos los siguientes temas: lenguaje y pensamiento, oralidad y escritura, historia y olvido, el libro y la lectura, breve historia de la lectura en voz alta. Y adicionalmente leeremos algunos mini cuentos, poemas y crónicas. Recordemos aquella bella frase de Alfredo Molano Bravo: escuchar es una manera olvidada de mirar. Así pues, a parar oreja, a veces a voces. Este es nuestro primer programa y hoy hablaremos o empezaremos a introducirnos en los conceptos lenguaje y pensamiento. Consideremos lo siguiente. Cuando escuchamos una canción, la música inunda nuestra atmósfera inmediata y suele llenarla de efectos y sensaciones variadas. Puede suscitar tristeza, alegría, festividad y en ciertos casos tensión o misterio. Parece entonces que están cargadas de cierto tipo de sentimiento o recuerdo que alguna de nuestras experiencias evoca. Quiero decir que para muchos de nosotros será bastante frecuente experimentar en una canción la invitación a la alegría, o a la festividad, al llanto o la melancolía, a la relajación. Si ciertos sonidos o pistas musicales logran captar y emitir en mayor o menor medida una idea, una especie de representación, no es difícil afirmar que la música es un lenguaje y que configura sus propias reglas y suscita en nuestra sensibilidad emociones y pensamientos. Uno de los procesos psicológicos más interesantes y apasionantes es el de la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Detengámonos un momento y preguntémonos: ¿cómo funciona el pensamiento? ¿Por qué y cómo podemos recordar? ¿De qué manera logramos desarrollar un sistema de sonidos para comunicarnos? ¿Pensamos a través de imágenes o de palabras? ¿Podemos pensar sin lenguaje y hablar sin pensamiento? Vale la pena reconsiderar la relación entre las imágenes, el pensamiento, el sonido y el lenguaje verbal. Nuestra intención es suscitar el interés por estos fenómenos que experimentamos a diario
y sobre los que pocas veces intentamos reflexionar. Pero hablar y pensar es casi como respirar. Es tan natural que no requiere mucha atención. Ahora mismo entendemos lo que está diciendo quien presenta este programa, y no es necesario saber la historia del lenguaje para hacer uso del lenguaje y el pensamiento. Es cierto, la apropiación que hemos hecho del lenguaje verbal parece una actividad muy natural, pero el largo proceso de configuración, acopio y desarrollo de una lengua es complejo e igualmente interesante. No está de más detenernos un poco en este terreno e imaginarnos algunas cuestiones al respecto. Partamos de lo siguiente. Cuando pronuncio la palabra maíz, me refiero a algo conocido, al nombre de un objeto, al sonido de una idea previa en la memoria. Es un grano de nuestra base alimenticia reflejando el brillo del sol. Sin lugar a dudas, casi todos entenderán a qué me refiero con esta palabra. Pero cuando digo la palabra amui, creo que tenemos dificultades para reconocer el mismo significado. Solo aquellos que hayan tenido contacto con la expresión amui podrán elaborar una representación mental del maíz cuando escuchen o lean el sonido correspondiente. Dicha palabra proviene de la lengua muisca y alude al maíz. La palabra adquiere una expresión de signo fundamentalmente en el mundo del sonido. Entonces es allí, en el nombre del objeto, donde de alguna manera permanece la representación del maíz, en el recuerdo que de la palabra y su representación tenemos. A este punto queríamos llegar. El conocimiento que se tiene del mundo es posible gracias a las representaciones que tenemos de él. Quiere decir que tenemos conocimiento del mundo porque podemos recordar o abstraer dichos objetos que nombramos. Cuando digo entonces, por ejemplo, mesa, mi mente es capaz de decodificar ese sonido y generar una representación. ¿Qué es una representación? ¿Es lo mismo que una imagen? El concepto de imagen ha sido utilizado para explicar cómo se desarrolla el pensamiento humano. La palabra imagen viene del latín imago, que significa retrato, copia, imitación. De allí proviene también la palabra imaginación. Puedo imaginar que estoy en un parque que me gusta mucho, imagino los árboles, las flores, algunas de las casas cercanas, imagino el sonido de los pájaros en una mañana soleada. Pero eso no quiere decir que veo al objeto mismo directamente, sino que logro tener una representación o copia del objeto en mi mente. Para Aristóteles, las imágenes son los rastros o huellas que dejan los sentidos en la mente humana como una forma de representación del mundo. Así, la vista, el olfato, el gusto, la audición y el tacto son caminos distintos a través de los cuales se da sentido a la experiencia. Todos los sentidos son igualmente importantes y sus imágenes son los bloques constitutivos del pensamiento y de otros procesos psicológicos. De manera más concreta, esto quería decir que aquello a lo que se le da el nombre de idea es en sí misma una imagen, una impresión en ausencia del estímulo. La palabra idea viene del griego idea, aspecto, forma o apariencia. Esta palabra es derivada de eido, que significa yo vi. De modo que originalmente la palabra está en relación con la visión. Empezamos a ver ya algunos trazos del ejercicio del pensamiento a través de las palabras imagen e idea. Y al mismo tiempo podemos empezar a considerar el estrecho vínculo que tiene el pensamiento con el lenguaje. Para lograr desarrollar un sistema de símbolos lingüísticos es necesaria la capacidad del pensamiento, de la abstracción, de la representación de la realidad que se expresa ante nuestros sentidos. Dicho de otro modo, es muy difícil pensar si no tenemos un sistema para expresar nuestros pensamientos, es decir, un lenguaje. Pero no solo hay lenguaje en las expresiones verbales. Como ya lo hemos dicho, existen otro tipo de lenguajes que son igualmente amplios y complejos.
Pensemos, por ejemplo, en la música y la matemática, las artes plásticas, el teatro y la pantomima, solo por mencionar algunos. Tomemos en consideración el modo en que un sordo expresa sus emociones, piensa y maneja un lenguaje. Es bastante interesante imaginar cómo organizan sus pensamientos quienes jamás han oído una palabra expresada oralmente. La complejidad de dichos procedimientos psicológicos es inmensa y de ningún modo estrecha o limitada. Aprender la lengua de señas consiste en aprender otro idioma, un idioma que enfatiza en la imagen visual y el gesto, en el sentimiento y la emoción para representar la experiencia del mundo sensible. Quizá las primeras palabras del ser humano fueron señas, gestos y sonidos básicos, ¿por qué no? Quizá antes de desarrollar un complejo sistema lingüístico, algunas señas fueron nuestro idioma usual, señas que nos permitieron empezar a abstraer nuestras ideas del mundo. Actualmente la lengua de señas es una lengua bastante compleja, igual de compleja que la lengua verbal, pero el despliegue, orden y desarrollo de esa complejidad simbólica está relacionado estrechamente también con el lenguaje verbal. Hemos llegado al final de nuestro primer programa sin haber expresado todo lo que queremos decir acerca de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Por eso mismo, los invitamos a escuchar nuestro siguiente programa para seguir despertando inquietudes al respecto y que logremos crear una cadena de conceptos para abordar finalmente el tema central de nuestro interés, la actividad de la lectura. Le damos un agradecimiento especial al grupo Unzaúa Ensamble por permitirnos oír su maravilloso Bambuco de la suite número 1 para cuarteto de saxofones y percusión del compositor tibasoceño Jorge Andrés Albatalero. Asimismo, hemos hecho lectura del microrrelato El miedo de Eduardo Galeano, acudido al artículo científico de la Revista Mexicana de Investigación en Psicología titulado La relación entre el lenguaje y el pensamiento, y además hemos consultado en la página web sobre la lengua muisca, Muiscugún. Cuenta conmigo 2020, Biblioteca Pública Municipal Francisco Mariño Soler de Tibasosa, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y Alcaldía Municipal. Tibasosa, creo en ti. La cultura es de todos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.